Ok, ya le digo ok. Buenas tardes a todas. Gracias por estar aquí. Buenas tardes. Hoy nos encontramos aquí, pues porque la familia pastoral tuvo que salir a hacer, pues nos quedó más fácil hacerlo así por ahora. Pero el próximo viernes pues las esperamos a todas para de manera presencial. Están siempre cordialmente invitadas. Este semestre vamos a iniciar un nuevo estudio. Espero que se animen todas, que también se animen unas a otras para estudiar y que puedan también estar dispuestas para aprender todo lo que el Señor quiere enseñar, ¿no? Voy a compartir la presentación. Espérame. No sé si la pueden ver. En este Sí, momento ya se ve. ya se ve. Entonces, pues, voy a hacer una breve introducción del estudio que vamos a hacer. Y antes que nada, pues vamos a ver eh, que siempre la humanidad eh, ha tenido en su corazón una búsqueda, ¿no? Y gracias a esa búsqueda se han logrado eh, diferentes inventos, ¿no? Diferentes propósitos, ¿no? Y quiero o sea, que recordemos un poco, y parte del estudio que tenemos es que de aquí en adelante vamos a tener una búsqueda, pero vamos a agradecer a aquellos que inventaron algo que ahora a nosotros nos está funcionando y que a veces lo vemos como normal o a veces lo vemos como parte ya de nuestras vidas, pero en realidad fueron hombres y mujeres que tuvieron una búsqueda en su vida y fueron perseverantes y insistieron y soñaron y lograron crear cosas para la humanidad, ¿no? Por ejemplo, eh, la bombilla. Debemos agradecer a Edison por inventar la bombilla, ¿no? Debemos agradecer también a Franklin porque tenemos unos anteojos que nos permiten ver con claridad, ¿sí? También podemos agradecer a aquel que inventó el automóvil, ¿sí? Que hizo los primeros, digamos que esos avances en el automóvil, a Ford, eh, y que como les decía, pues parece algo natural, ¿no? Parece algo normal, pero en realidad eh, fue el trabajo de ellos una y otra vez para lograr alcanzar eh, o sea, alcanzar eso que querían, ¿no? También podemos agradecer, por ejemplo, a muchos escritores y que llenan de ideas a muchos libros y que nos dan sabiduría por medio de ellos y que están bien documentados, ¿no? También podemos agradecer a aquellos compositores y músicos que con su esfuerzo y trabajo crean melodías únicas y combinaciones únicas de sonidos para que podamos escuchar la música, ¿no? Ese deleite para el ser humano de la música, ¿no? También podríamos agradecer a nuestros maestros que ellos cultivaron en nosotros destrezas, cultivaron en nosotros ideas, pensamientos estimulantes y habilidades creativas. También podríamos agradecer a nuestros padres por haber cuidado de nosotros, por habernos dado esa guía
en el proceso de nuestra vida y que ellos pudieran lograr que nosotros fuéramos unos adultos que pudiéramos valernos por sí mismos, ¿no? Y fue gracias a la labor de cada una de estas personas que hoy tenemos o sea, todos los inventos, las ideas, las comodidades, esa manera de suplir nuestras necesidades que a veces parecen obvias. Muchos inventos más, el avión, el tener la comida aquí tan cerca, que, o sea, todos esos inventos realmente a veces los damos por sentado, pero en realidad fueron un esfuerzo de alguien que quiso perseverar y encontró una solución a una necesidad, ¿no? Entonces, la lista podría continuar infinitamente, pero mi punto era ese, mi punto era resaltar que esa búsqueda que ha tenido la humanidad la ha llevado a crear cosas que en la actualidad realmente nos ayudan mucho, ¿sí? Entonces, vayamos ahora a la búsqueda que Dios tiene, ¿sí? El propósito que mueve a nuestro Dios, ¿no? ¿Ustedes creen que Dios está en medio de una búsqueda? Yo creo que sí, constante. Sí, señora. Ujú, claro que sí. Primeramente, en la creación vimos cómo el, la intención de él era crear un mundo perfecto para que el hombre pudiera vivir y pudiera administrar, ¿no? ¿Y lo logró? Sí, sí lo logró, ¿no? Vemos que él dice en cada uno de los días que cada día todo lo que había creado era bueno. Sí, era muy bueno, ¿no? También otra búsqueda que Dios propuso en su corazón era cuando el hombre, cuando ocurrió lo de la caída del hombre, otra búsqueda que Dios propuso en su corazón es lograr entretejer en todas estas historias bíblicas un camino para que llegara un Salvador, ¿sí? Y él a través de la historia, y lo vemos por más o menos 40 escritores que nos van mostrando cómo a través de la historia, después de tantos años, Dios creó esa línea genealógica por donde vendría el Salvador. Sí. Tuvieron em, que, eh, o sea, que pasar muchísimos acontecimientos para que llegara Cristo en el momento que debía llegar. Y a veces eso también lo damos por sentado, ¿no? También otro proceso, y dentro de esto mismo, vemos cómo después de que llegó El Salvador, Dios se propuso o sea, abrir un camino de gracia para a todos aquellos que creyeran en su Hijo. Y después de que cada creyente, o sea, que la persona creyera en Cristo, Él tiene el propósito actualmente de transformarlo a la imagen de su Hijo Jesucristo, ¿no? Entonces, Dios a través de la historia se ha movido por propósitos, se ha movido por una búsqueda constante, ¿no? Y esto es algo maravilloso, como también podemos ver cómo tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, pero a veces también menospreciamos o no tomamos en cuenta de todo el trabajo que se hizo para que tuviéramos este libro en la mano, ¿no? Todos los personajes bíblicos que unieron
libro tras libro a través de ese trabajo con Dios para que pudiéramos tener la Biblia en la mano. Y esto es algo maravilloso, solo que a veces no lo valoramos, quizás, no nos damos cuenta de qué tan maravilloso es poder tener la palabra de Dios en nuestras casas, ¿no? Pero eso también fue una búsqueda de Dios que nosotros tuviéramos y se recopilara toda la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esa búsqueda, es importante que tengamos esa búsqueda, porque la búsqueda y el propósito de nuestras vidas nos va a le va a dar sentido a nuestra vida, ¿no? Y le ha dado sentido a muchos hombres en la historia, ya que esa búsqueda activa nuestra mente y nos hace seguir adelante, nos da un propósito, ¿no? Entonces, eh, vayamos a... no, pues alguna me puede leer Efesios 4:13. Aquí está en la presentación. Yo lo leo. Buenas Sí, tardes. dale, gracias. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ajá. Entonces, cuando pasamos a ser hijos de Dios, Dios eh, tiene el propósito de nuestras vidas de que estemos a la medida y la estatura de Cristo. Sí. Y Él está transformando nuestros corazones cada día para llegar a ese propósito, ¿no? Y eso es algo maravilloso de su trabajo, ¿no? Todo lo que ha hecho por nosotros, ¿no? Vayamos a Hebreos 5 del 11 al 14. Alguien me hace el favor y lo puede buscar. Ah, no, este lo voy a leer yo porque voy a ir a tomar unas cositas. Dice, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, este versículo nos habla del proceso de crecimiento que como creyentes vamos a tener, ¿no? Pero también en estos versículos vemos, por ejemplo, aquí nos dice, porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan, ¿no? Esta expresión es como si como si nosotros estuviéramos aprendiendo a montar bicicleta, ¿no? Como, imagínate esto de cuando aprendimos a montar bicicleta. ¿Éramos hábiles montando bicicletas el primer día? No, para nada. Torpes. Éramos torpes. O sea, o sea, no podíamos equilibrarnos en la bicicleta. Teníamos que mirar primero eso, aprender primero a equilibrarnos. Probablemente nos caímos muchas veces y eso fue parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Que realmente había como no sé cómo explicarlo, no éramos expertos en montar bicicleta, ¿no? Pero aquí está mostrando una intención del creyente de crecer, ¿sí? Porque Dios no es un Dios que nos obligue.
Dios no es un Dios que quiera que andemos con Él de manera obligada, ni que nos obligue a crecer. No. Él quiere que nuestra voluntad se la entreguemos a Él, que nuestro corazón se lo entreguemos a Él y que vayamos de la mano con Él, como ese padre que va guiando a su hijo para que aprenda los primeros pasos de la bicicleta, o sea, para que aprenda a montar bicicleta, ¿no? Entonces necesita de la intención del niño de estar ahí una y otra vez practicando montar bicicleta, pero también el acompañamiento del padre para que vaya enseñándole a su hijo cómo hacerlo, ¿no? Entonces, eh, esa intencionalidad del creyente de crecer debe cultivarse en nosotros. Debemos buscar nuestro crecimiento espiritual, ¿no? Y Dios va a seguir trabajando en nuestro corazón y Él promete seguir trabajando en nuestro corazón hasta que lleguemos a, digamos que, eh, a, Sí, a Él. yo le Hasta eché que, ricostilla. eh, Qué pena. entonces, no, no te preocupes. Entonces, no porque Dios no vaya a cumplir su propósito, sino que Él quiere que trabajemos junto a Él, ¿no? Vayamos a Proverbios 23-26. ¿Alguna me lo puede ayudar a leer? Yo lo leí. Vale. Dice Proverbios 23-26. Sí. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Ujú. Es como Dios diciéndonos, dame tu corazón. Yo quiero tener tu corazón. Yo quiero que vengas a mí de manera voluntaria. ¿Sí? Y que juntos o sea, como diciéndonos, yo te voy a ayudar a crecer en el proceso. Y ya que estamos en medio de esta búsqueda y entendiendo lo que está haciendo Dios a través del proceso de nuestro proceso de crecimiento como creyentes, es importante eh, aquí en esta espérame, de Hebreos que acabo de leer, aquí nos dice que Dios compara el crecimiento espiritual de los creyentes con el crecimiento del hombre o sea, con esas etapas del crecimiento del hombre biológicas, naturales, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, que él compara como a los creyentes como si fueran unos niños. Hay algunos que son unos niños y hay algunos que son adultos, ¿no? Porque aquí dice al final, el alimento sólido es para los que son maduros, los que han ya crecido, han llegado, digamos que la adultez, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces yo quise hacer este cuadrito comparativo de cómo es nuestro crecimiento, comparando esas etapas normales del ser humano con ese crecimiento espiritual del creyente, ¿no? Entonces, pues para hacerlo un poco más dinámico, entonces alguna me puede ayudar a leer una que me lea la etapa y el desarrollo mental natural y la otra la etapa espiritual equivalente y la descripción espiritual. Y yo termino leyendo el versículo. ¿Quién me quiere ayudar con las dos primeras columnas? Yo, Entonces, tú las dos primeras columnas, o sea, vamos intercalados, ¿no? Entonces tú lees la primera fila y ya la otra persona lee lo que falta de la primera fila. ¿Alguien más o, me puede colaborar con o sea, yo leo donde dice primera etapa, el uno, el 2 y el 3. recién nacido? No, vamos leyendo, Ya ¿sí? entendí. Y después la otra persona lee y yo leo este. Y así, con...
así con todos. ¿Alguien más me Yo, puede ayudar? yo, Vale. yo, yo, yo. Entonces tú lees la etapa espiritual equivalente y la descripción espiritual, ¿vale? Entonces empecemos, Gracielita. Eh, ¿Cuál es la primera etapa? Recién nacido, Ujú, total dependencia, no distingue el bien del mal, llora, recibe, no razona aún. ujú. La etapa espiritual equivalente. Nuevo creyente recién nacido en Cristo. Y la descripción espiritual necesita alimento espiritual básico, evangelio, depende completamente de otros para crecer. Ajá. Y esto lo podemos ver en Primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Para aquellos que pues hasta ahora habían nacido espiritualmente, ellos necesitaban aprender los conceptos más básicos de la fe, ¿sí? Necesitaban ese alimento básico para luego seguir creyendo. Es como si estuvieran aprendiendo las vocales de la fe o los sonidos de los primeros sonidos de la fe. ¿Sí? Ayúdame con la segunda etapa. Infancia temprana, aprende palabras, imita, necesita guía constante, aún no controla sus emociones. Ujú, Y La etapa espiritual equivalente, creyente joven e inexperto. Y la descripción espiritual comienza a conocer a Dios, a orar, a leer la Biblia, a aprender por imitaciones y necesita discipulado. entonces todas estas etapas necesitan un acompañamiento, como un discipulado, es importante. Aquí nos dice en Hebreos 5:13, todo el que participa de la leche es inexperto, aún todavía no es experto. Está aprendiendo las primeras nociones de la fe, que es orar, leer la Biblia, acercarse más a Dios, y está aprendiendo por imitación. Es muy importante por eso es tan importante que su crecimiento se dé en medio de la iglesia, porque pues allí puede aprender por imitación, ¿no? Y necesita que ese maestro esté allí, digamos que indicándole o guiándole en el camino. ¿Me ayudas con la tercera, ni- Gracielita? niñez media, empieza a razonar, a seguir reglas, pero con motivación externa. Pregunta mucho. Y Ujú, en la etapa espiritual equivalente dice creyente en formación doctrinal. Y la descripción espiritual dice, aprende doctrina, pregunta, necesita afirmación, obedece por temor o instrucción, no por convicción. ajá. Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, ¿no? Ahora, ahí todavía son niños fluctuantes, que están preguntando, que ya están, digamos, que cuestionando un poquito más, que ya empiezan, obedecen inicialmente por temor, o por esa instrucción que le dieron, pero aún les falta profundidad en la fe para hacerlo de manera voluntaria, ¿no? Pero pues ese es el proceso, van a ir creciendo. La adolescencia, ¿me ayudas con esa etapa? Gracielita, no te escucho. ¿Sí? ¿Estás? ¿Viste? Gracielita. Ya, Hola, ya, hola. Ah, ya, ya, lo tenía apagado. ya. Adolescencia, desarrolla identidad, lucha con autoridad, busca autoestima, tiene emociones intensas. Ujú. Etapa espiritual equivalente, creyente en transición. Y la descripción espiritual enfrenta luchas internas, comienza a asumir responsabilidad espiritual y puede revelarse o crecer.
Aquí hay una, en Gálatas 5:17 nos dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Va a empezar unas luchas internas y obviamente está luchando también con esa identidad que está formada, o sea, que pues en la etapa natural está formando, pero ya en la espiritual sabemos que Dios nos ha dado esa identidad, pero está la lucha entre realmente qué soy en Dios, qué es lo que está pasando, ¿sí? ¿Qué tengo en mi corazón? Esas emociones intensas, entonces allí puede haber se puede revelar o realmente crecer, ¿no? La juventud. Gracias. Toma decisiones más maduras, define valores, tiene más independencia. Ajá. Y la etapa espiritual equivalente es un creyente maduro en formación. Y la descripción espiritual sirve, estudia la palabra con más profundidad, toma decisiones espirituales con intención. Ujú. En Juan 2:14 primera de Juan 2:14 nos dice, os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, ¿no? Ya hay un servicio, ya estudia la palabra a más profundidad, ya hace con más intención, toma esas decisiones con más intención, ¿sí? Y esto es importante, va a ir ya, digamos que asentándose como en esas luchas anteriores y empezar a buscar con más constancia de el Señor, ¿no? La siguiente. Adultez, tiene visión de largo plazo, guía a otros, controla sus emociones, tiene criterio propio. Ujú. Creyente maduro, discierne, eh, guía a otros, da fruto, es constante en su fe, ya no depende de otros para mantenerse firme. En Hebreos 5:14 nos dice el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, ¿no? Ya está creciendo cada día más en su fe, ya empieza a discernir mucho más entre lo bueno y lo malo, guía a otros como fruto de esa constante búsqueda y relación con Dios, y ya no depende tanto de otros para mantenerse firme. Ya por sí mismo busca mantenerse firme en su relación y en su caminar con Dios. Y siguiente, la última. Vejez sabia, ha vivido, reflexiona, transmite sabiduría, enseña a otros. Padre espiritual o mentor. Multiplica su fe en otros, disipula, aconseja, intercede y es ejemplo. Ok, en segunda de Timoteo 2:2 nos dice, lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. Ya ellos han practicado una y otra vez y los vuelve expertos, ¿sí? Como que se vuelven más expertos en ese discernimiento y ya no solamente, digamos que se alimentan de, de, de la fe, se alimentan, sino que ya lo enseñan a otros, interceden, aconsejan, dan ejemplo, ¿no? Entonces, ya hay hombres fieles, hombres que realmente ya llevan una vida espiritual madura, ¿no? Entonces, ¿qué les parece este cuadrito? Mm, ¿Tiene algo que opinar? Pues excelente porque es como un proceso, Ujú, es un proceso donde uno va pues entendiendo más y conociendo más del Señor. ujú. Sí, y es bonito ver cómo, y tenemos que, digamos que, caer en cuenta de que en qué nivel nos encontramos nosotras.
que realmente es un proceso, ¿sí? Y que tenemos un objetivo, un propósito, seguir creciendo hasta que seamos adultos espiritualmente hablando, ¿sí? Que claro, a veces van a haber, dependiendo de la etapa de donde estemos, pues van a haber luchas, pero no es, yo creo que este cuadro nos anima a que nosotros vamos a ir creciendo a medida que vayamos practicando los principios de Dios, aprendiendo más de Él, y Dios va a ir en medio del proceso enseñándonos, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta una cosa importante. Esto requiere de un trabajo junto a nuestro Señor, ¿sí? Requiere de que, porque el creyente puede estancarse en su crecimiento espiritual. Por eso en Hebreos nos decía, ustedes deberían estar enseñando, pero todavía necesitan leche espiritual, necesitan lo más básico. Y debemos realmente como creyentes preocuparnos por nuestro crecimiento espiritual, preocuparnos por seguir profundizando en la fe, ¿sí? Porque nos podemos quedar quietas en nuestro crecimiento. Aunque Dios nos pase por diferentes pruebas para que nuestra fe crezca, nosotros podemos decidir no aprender. Y eso también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Podemos decidir quedarnos quietos o incluso no quietos, sino realmente ir hacia, o sea, endurecer nuestro corazón con respecto a lo espiritual, ¿no? Más, ya ahorita ya les amplío un poco este tema. Eso sí, a mí también me parece como como uno de padre desea que sus hijos crezcan en diferentes aspectos y aprendan a tomar decisiones en diferentes áreas, me parece que ese es o sea, plasmar el crecimiento del creyente es el anhelo también del Señor, es esa búsqueda constante que tiene el Señor para sus hijos. Ujú, Eh, digamos que es bonito ver que Dios tiene una expectativa en nuestra vida, ¿sí? Pero una expectativa que Él no quiere forzar, sino una expectativa que se va dando naturalmente a medida que el Hijo del Señor va cediendo su corazón a Él, va cediendo su manera de vivir a Él. No, ujú, no por obligación ni porque nos esté de alguna manera acosando para ello, sino ujú, porque es algo, debe ser algo natural para el creyente. Es más doloroso si lo comparamos con los hijos cuando se niegan a crecer en algún área, cuando se vuelven torpes, rebeldes, para un padre es doloroso porque sabe que está dando más vueltas de la que debe dar, cuando hay un proceso natural para hacerlo. Entonces yo creo que verlo así es como el anhelo del Señor, donde dice el crecimiento natural para ti es este es un crecimiento espiritual donde realmente va relacionado conmigo, pero debe ser para ti algo natural. Y como tú decías, si ella sí debe, lógicamente va a haber tropiezos, va a haber momentos donde yo no voy a querer hacerlo, pero en últimas, nuestra esperanza es que es algo que el Señor creó para que nosotros lo siguiéramos de una forma, en un proceso obvio, natural que ujú, debe tener el creyente. Gracias por el ujú, cuadro. ujú. Sí, o sea, y ese era mi propósito, como que recordar que también tenemos un proceso espiritual, que no vamos a aprender las cosas de la noche a la mañana, no va a pasar eso, que a veces queremos aprenderlas de la noche a la mañana, pero requiere de un proceso, tú no vas a entrar a una carrera en la universidad y aprender todo en una semana. No, tú necesitas aprender muchas cosas
antes de ejercerlo de manera profesional, ¿no? Necesitas aprender conceptos básicos, cómo funciona, o sea, todo requiere de un proceso y es bonito ver cómo Dios nos acompaña en medio de ese propósito que Él tiene con nosotras, que es que seamos como su Hijo Jesucristo, ¿no? Que seamos parecidas a su Hijo Jesucristo, pero parecidas en que ya vamos a verlo. Entonces, antes de pasar al otro temita, quiero aclarar que este estudio en este estudio aprenderemos y se va a dividir en dos etapas, ¿no? En la parte una vamos a ver cómo guardar nuestro corazón. Eso quiere decir de cómo vamos a proteger nuestro corazón de aquellas cosas que no deberían estar adentro y aquellas cosas que no deberían entrar, o sea, es tenerlo a salvo. Eso sería la primera parte. Y la segunda parte, que es, o sea, toda esa primera parte se va a dar dentro de este semestre, incluso de pronto el otro también. Y la segunda parte va a ser cómo entregar nuestro corazón, ¿no? Y ese entregar ese corazón es para cultivar esas características que Dios quiere que tengamos en nuestra vida para poder servir a otros y glorificar a Dios, ¿no? Entonces, todo esto nos va a ayudar a entender y profundizar en nuestro crecimiento espiritual, ¿no? Pero bueno, ahora ya comencemos con el primer tema de esta primera parte, que se llama cómo guardar nuestro corazón, como esa breve introducción. Y debemos hacernos una pregunta antes. ¿Por qué es tan importante nuestro corazón? ¿Por qué es tan fundamental nuestro corazón? Y eso lo estuve meditando en este proceso, porque tú has escuchado muchos pasajes sobre el corazón, ¿sí? Eh, eh, y esto nos lleva a preguntar, bueno, pero ¿por qué para Dios es tan importante nuestro corazón? Primero tenemos que tener en cuenta que nuestro corazón es el centro de nuestros pensamientos, emociones, voluntad y conciencia, ¿sí? Nuestro corazón, bíblicamente, en la mayoría, creo que de los pasajes, se refiere a nuestra mente, ¿sí? A este centro donde surgen nuestros pensamientos, emociones, voluntad y conciencia, ¿no? Entonces, nuestra mente, todo lo que tenemos en nuestra mente, es el motor de nuestras acciones, ¿sí? Por eso para Dios es tan importante transformar lo que tenemos en nuestra mente, porque esos pensamientos, emociones, voluntad rigen nuestras acciones, ¿sí? Y Dios desea que se lo entreguemos de manera voluntaria. Él siempre ha querido que se lo entreguemos de manera voluntaria. Pero en ese proceso, vayamos a Ezequiel 36:26. ¿Alguna me puede ayudar con Ezequiel 36:26? Yo puedo. Dale, gracias. Ay, perdón. Dale, gracias. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ajá. Em, esto esto estaba en el Antiguo Testamento, ¿no? Y era una profecía, o sí, como una profecía para cuando Cristo llegara y después de Cristo, pues
Dios tenía como propósito cambiar el corazón de su pueblo, ¿sí? Tenía ese propósito de que ya pasara de ser un corazón de piedra a un corazón y eh, sensible y receptivo, en otra versión nos dice. Eh, ¿Y qué pasa? Que tenemos que tener en cuenta eh, que antes de conocer nosotros a Cristo, ¿dónde se encontraba nuestro corazón sin Él? ¿Qué características tenía nuestro corazón sin Dios? Es una pregunta. Pues por si alguna me puede ayudar. Confundido. Ujú. Vacío, sin Dios. Vacío, sí, vacío. Aquí hay otras características que podemos ver. Un corazón sin Dios es un corazón que estaba en muerte, que era engañoso, que era malvado, ay, que era duro, que no era confiable, que como tú dices, estaba vacío, que estaba esclavizado también. Esclavizado, ¿por qué? Por el pecado, ¿no? Entonces, eh, por eso era su dureza, ¿no? Pero Dios quiere transformarlo a un corazón sensible, un corazón que lo tiene a Él, ¿sí? Un corazón que tiene la vida, un corazón que tiene sabiduría, que tiene luz, que tiene bondad, mansedumbre, humildad, y podemos aquí seguir ampliando y ampliando cómo es un corazón con Dios, ¿sí? Y Dios, digamos que apenas nosotros pasamos a ser nuevas criaturas en Cristo, o sea, pasamos a esta nueva vida que nos da Dios, pasamos de muerte a vida. Dios, ya no estamos esclavos del pecado. Cristo nos liberó, ¿no? Pero está en nuestra voluntad, en nuestra decisión, si volvemos atrás o si vamos hacia Dios. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Está o sea, nosotros, como te digo, nosotros también hacemos parte del crecimiento espiritual. Y también podemos tomar la decisión de quedarnos estancados o no avanzar o ir hacia atrás. ¿Sí? Y a veces podemos decidir no crecer y más bien se eh, va creciendo en nosotros de lo que Cristo ya nos liberó. Es decir, volvemos a la esclavitud del pecado, ¿sí? Pero Dios no quiere que volvamos a la esclavitud del pecado porque ya nos liberó de ese proceso, ¿sí? Él quiere que vayamos y decidamos por cultivar vida en nuestro corazón, porque cada vez nuestro corazón sea más sensible a Él. Sí, más amoroso, más tierno, más receptivo al amor de Dios, ¿sí? Y con el propósito que Él tiene de transformarnos, Él lo que quiere es que tengamos el corazón tierno y receptivo de Cristo, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Él quiere que tengamos. ¿Vas a decir algo? Sí, estaba pensando precisamente cuando el pueblo de Israel recibe la liberación del Señor de Egipto. Y de alguna manera el hecho de no querer, de quedarnos estancados o inclusive anhelar
mantenernos en una condición de la cual el Señor nos liberó es como cuando el pueblo se quejaba una y otra vez de querer volver a Egipto por la Ujú. forma como estaba, como realizaba sus cosas en Egipto. Y realmente eso es lo que demuestra que a pesar de que hayamos visto, porque la mayor maravilla que si uno ve en la historia, la mayor maravilla que como creyente podemos ver es la obra de Cristo consumada. Entonces es como si de alguna manera estuviéramos desestimando la obra que el Señor Sí. nos ha mostrado y queriendo Ujú. volver a esa condición de esclavitud. Pienso que es una forma gráfica de entender que si no hay una disposición de nosotros para crecer, es como si no estuviéramos anhelando la tierra prometida y quisiéramos volver Volver a atrás, Egipto. inclusive ahogarnos en el mar Ujú. que el Señor ya abrió para que nosotros ya creciéramos. Entonces sí, debe haber una disposición del creyente mirando, contemplando que la obra del Señor realmente fue un sacrificio grande y que fue para beneficio de nosotros. Ujú. Eso es exactamente, y esto pues trae, me recuerda este versículo, Hebreos 3 del 7 al 13. Por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno o incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy. O sea, hoy hay que hacerlo para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Aquí no hay un proceso tibio. Si tú no estás trabajando para buscar de Dios, o sea, para que Dios te siga transformando, tu corazón se va a enfriar. ¿Sí? Porque recordemos que aunque ya no somos esclavos del pecado, hay una tendencia que teníamos antes de conocer a Cristo, que es una naturaleza pecaminosa. Y vamos a luchar con esa naturaleza pecaminosa, esa costumbre de hacer lo malo constantemente, pero Dios nos dice que vamos a tener victoria si vamos de la mano con Él, que Él nos va a dar un corazón totalmente, y como les digo, un corazón que se parezca al corazón de Cristo, es un corazón que da vida, un corazón que da luz, un corazón que da esperanza, un corazón que es tierno, un corazón que escucha a Dios. ¿Sí? Entonces, Dios quiere formar ese corazón en nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que a medida que vayamos buscando a Dios, ¿sí? Y nuestra mente esté enfocada en Dios, entonces Dios nos va a ayudar a discernir entre lo bueno y lo malo, ¿no? Lo que debemos mantener en nuestro corazón por nuestro bien y lo que no debemos mantener en nuestro corazón, ¿no? De qué lo vamos a proteger. ¿Y de qué debemos proteger nuestro corazón? Pues realmente nosotros estamos expuestos en este mundo caído a dolor físico, a trauma emocional, a estrés en nuestras relaciones, a dudas espirituales, a conflictos matrimoniales o conflictos en todas nuestras relaciones, tentaciones carnales, reveses económicos, desilusiones. Estamos expuestos al ataque externo de un mundo imperfecto y también al ataque interno de la costumbre por pecar. Sí, entonces estamos expuestos realmente a diferentes ataques, pero dependiendo de dónde estemos parados, si es en una roca firme que nos sostenga, acordémonos que nuestra roca firme debe ser Cristo, o es en arena que nos haga perder el equilibrio y podemos caernos y ser vencidos o sea, o vencer o ser derrotados. ¿Sí?
Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Sí? Recordemos que Dios nos dice que eh, donde está nuestro corazón, eh, está, se me olvidó, perdón. Está nuestro tesoro. Sí, creo que sí. Sí, Está nuestro tesoro. ¿Dónde está nuestro corazón? Bueno, no sé si así lo estoy parafraseando. Está nuestro tesoro. Entonces, ¿dónde tienes tu corazón? ¿Hacia dónde están tus pensamientos? A veces subestimamos y muchas veces nos dejamos engañar al pensar que lo que dejamos entrar en nuestra mente no tiene ningún efecto sobre nosotros. Y eso es algo que es una mentira que a veces creemos, ¿no? Que lo que nosotros estamos dejando entrar en nuestro corazón, en nuestra mente, no nos va a afectar. Y es realmente una mentira, porque todo lo que dejamos que entre o penetre en nuestro corazón va a afectar nuestras acciones, va a afectar la manera en que nos eh, dirigimos hacia otros, va a afectar a otros y va a afectarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, es importante que no seamos descuidados eh, en lo que entra en nuestro corazón, ¿sí? Que no seamos descuidados en lo que ponemos en nuestro corazón, porque un corazón que no está bien cuidado te lleva al desastre. Y un corazón que está bien guardado significa que puede sobrevivir o puede sobrevivir a los ataques que se van a presentar, porque de eso no estamos exentos, ¿no? Puede ser protegido, ¿sí? Un corazón que protege, o sea, una persona que protege su corazón es sabia, porque entiende que lo externo, lo que viene de manera externa, puede afectarlo, ¿no? O incluso puede afectar si deja que esa costumbre por esa naturaleza pecaminosa se cultive cada vez más allí, ¿sí? Entonces, así pasa, porque si cultivas allí la palabra de Dios, Dios promete que dará sabiduría a tu vida para elegir lo bueno y protegerte de lo malo, ¿no? Ayúdenme con este versículo, Juan 16:33. ¿Alguna que lo pueda leer? Juan 16:33. Ujú. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ajá. Aquí nos está diciendo que realmente tendremos aflicción en este mundo, ¿sí? Porque estamos en un mundo caído. Va a haber dolor, ¿sí? Va a haber eh, diferentes pruebas, ¿sí? Pero Dios dice que si confiamos en Él eh, y andamos con Él, Cristo ya venció. Cristo ya venció al pecado, ya venció al mundo, ¿sí? Entonces, esto, pues, nos lleva a que es importante guardar nuestro corazón como un tesoro, ¿sí? Como algo que debemos cuidar, tanto de lo que entra como de lo que sale, ¿no? O lo que, sí, eso debemos cuidar, ¿no? Para la próxima clase vamos a memorizar este versículo y quiero que lo tengamos presente durante esta semana, que es Proverbios 23:26. Oh hijo mío, dame tu corazón, que tus ojos se deleiten en seguir
mis caminos. Pregúntate, ¿estás dispuesto a darle tu corazón a Dios? ¿Tienes tu corazón dispuesto ahora para crecer o no has querido crecer o no has querido acercarte al Señor? O no o a veces te das muy duro en el proceso o no ves que realmente es un paso a paso, que tienes que aprender cosas básicas para ir después a las avanzadas. Y quiero que más que, o sea, memoricémonos este versículo, pero también que hagamos esas preguntas, ¿sí? ¿Realmente tienes intención de crecer con Dios? ¿Sí? Él, arre- Acuérdate que Él sabe qué es lo mejor para nosotras, ¿no? Acuérdate que Él sabe qué es lo bueno para nuestras vidas, ¿no? Pero si no tenemos intención de creer, muy seguramente vamos a ir a esclavitud otra vez, una y otra vez. Y allí, como hacía el pueblo de Israel, ¿qué hacía el pueblo de Israel cuando estaba esclavo? Volví a la desobediencia. A la desobediencia y Clamaba. clamaba por ayuda. Clamaba por ayuda y volvía, Dios los liberaba. Y eso pasó en muchas historias bíblicas, ¿no? Dios los liberaba de su opresión y ellos volvían a la idolatría, volvían a sus malos caminos y otra vez eh, tenían las consecuencias de su caminar, ¿sí? Porque les dolía estar alejados de Dios. Y otra vez iban a Dios y le pedían que los liberara. Entonces, no sé si estamos en ese círculo y a veces podremos estarlos mientras aprendemos a caminar con Dios. Pero preguntémonos si estamos hace rato ahí, en ese proceso de alejarnos cada vez más de Dios, o si estamos haciendo lo contrario, acercándonos cada vez más al Señor. Y nada, pues esta es la enseñanza de hoy. Espero que me haya sido clara. No sé si tienen alguna opinión, algo que decir. No, Susi, excelente enseñanza, gracias, ¿verdad? No pude apoyar mucho porque en mi casa hay un taller, entonces la música de fondo no era muy atractiva, por eso no te ayudé, pero una bonita enseñanza. Que Dios te Ah, bendiga, Susi. bueno, gracias. ¿Alguien más? O- Sí, muchas gracias, muy, muy bonito para reflexionar y para hacer como una autoevaluación de uno mismo y pensar si está creciendo realmente o, o estamos ahí estancados. Entonces, muy bonito, muchas gracias. bueno, sí, señora. Qué bueno que ya he podido expresarlo bien. Bueno, entonces no sé si hacemos una pequeña oración y ya nos despedimos. Sí. Eh, Señor, eh, tú sabes y conoces en qué punto, en qué etapa estamos de, de nuestro crecimiento espiritual. Tú quieres y anhelas nuestro crecimiento porque sabes que nos hace bien, sabes que estar alejados de ti nos hace daño, Señor. Y te pido que seamos conscientes de nuestro crecimiento espiritual, que avancemos de la mano tuya, Señor, para seguir teniendo un corazón tierno y receptivo como tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por la obra de tu Hijo. Gracias por ese ejemplo tan grande que tenemos en Él. Gracias por la salvación que nos dio. Y te pido que no menospreciemos su obra, que no pisoteemos
ni dejemos a un lado lo que Él hizo por nosotras, sino que más bien entendamos que nuestro crecimiento es importante, Señor, porque nos da una luz y nos da profundidad con respecto a nuestra relación contigo, Señor. Te pido que animes nuestros corazones para seguir creciendo, para seguir profundizando en tu palabra, para darte nuestro corazón por nuestra voluntad, Señor, y para que tú trabajes en nuestro corazón día a día. Gracias por todas las mujeres que estuvieron en esta clase, Señor. Bendícelas, llénalas de ti, anímalas, exhórtalas, ayúdalas a crecer, Señor. Y gracias, Señor, por este estudio que vamos a empezar. Te pido también que sea de bendición para todas las mujeres que puedan escuchar. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.